Sergio, nos falta. Ah, sí. A ver, no, Sergio está acá. Ah. Ya estamos. Está usando el seudónimo de él. Eso es mi seudónimo. Bueno. Bueno, seguimos entonces escuchando, sobre todo nos interesa como este grupo focal era de autoridades, justamente nos interesa la palabra de las autoridades con respecto al tema que estamos tratando. A ver quién se engancha. Roilán, bueno. Gisela. Sí, bueno. Yo estaba escuchando y, bueno, primero gracias por el armado de esto y en este momento también no tener ganas de continuar haciendo investigación, aún con todo el resto de las actividades de docencia que bastante tiempo nos llevan en la pandemia. Sí. A ver, destacar algunos aspectos. Primero contarles que esta preocupación sobre la producción, qué y cómo circula la producción en ciencias sociales y humanas es una preocupación a nivel nacional que fue prioridad de agenda del Consejo de Decanos de Ciencias Humanas y Sociales. Quizá ustedes lo saben, pero por las dudas quiero partir de ese punto. Articulado con la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, en la gestión de gobierno del 2010 al 2014, que hay un programa que se llama Programa de Investigación de la Sociedad Argentina Contemporánea, financiado con fondos del Estado Nacional y de las propias universidades que tienen carreras de ciencias humanas y sociales, que también estaban preocupados en el mismo sentido por lo que ustedes plantean, que es, se investiga, pero lo que se investiga queda en paper, en el mejor de los casos, esos papers no tienen por ahí la trascendencia suficiente, no se, de esas piezas de presentación en congresos y eventos científicos o de los informes no se procesan después en sus formatos de divulgación para revistas o para libros, y tampoco, y si lo hacen, hay dificultades con la calidad de los lugares en donde circulan esas revistas. Dentro del programa PISAC hay un componente particular que trabajó esto, que es revisar cuáles son las revistas que tienen las universidades nacionales, si están referenciadas, si no, qué circula por esas revistas, de qué campos vienen y demás. Digo porque eso además está publicado y les puede servir como una buena referencia del estado de esta cuestión a nivel nacional en la Argentina, porque esa era la preocupación, hacerlo además en clave local, digamos, territorial, para pensar nuestro país. Después coincido en muchas de las cosas que dijeron tanto Lili como Luis, y sobre todo lo que dijo Sergio, pero yo quiero distinguir dos cuestiones. Yo creo que hay una primera cuestión que hay que poner en debate, que es las condiciones de producción de la ciencia en general, y en ese marco la producción de las ciencias sociales, porque aunque nosotros querramos corrernos de compararnos con las ciencias exactas, el sistema nacional de conocimiento y de validación de esos conocimientos, de circulación, tiene un modelo casi exclusivo, imperativo y dominante, que es el de las ciencias exactas y matemáticas. Y ahí quiero plantear, según lo que también comparto en el marco de lo que se analizó en el PISAC, que ahí hay un gran problema, que una de las cuestiones por las que los investigadores en ciencias humanas y sociales nos cuesta también producir y circular y demás, es porque terminamos expuestos a reglas de otros campos que no se adecúan necesariamente a las nuestras, y por eso veo clarito, como vos decís, Lili, la importancia que tiene que podamos generar nuestros propios estándares, dimensiones, preguntas sobre qué y cómo producimos conocimiento en ciencias sociales. Creo que eso es un problema político, no solo técnico de producción de los investigadores, político, claramente político, porque podemos generar un montón de ponernos de acuerdo entre nosotros en esos indicadores en la Facultad de Humanidades, en la universidad y demás, pero después hay que dar una lucha política y gremial en los espacios en donde se definen las reglas de ese juego, porque si después no tenemos revistas suficientes, a ver, si después va a valer más en un currículum personal escribir en una revista en inglés afuera, que la leen afuera, pero que no nos sirve para la Argentina, ¿me explico?
Ahí hay también una cuestión que es, ¿para quién se escribe? ¿Qué es lo que vale? Cuando uno después es evaluado y cuando uno quiere trascender en su trayectoria académica dentro de la ciencia argentina. Contarle también que en ese marco hay un montón de producciones de calidad en la Argentina, según lo que PISAC analizó, quizás no uniformemente en todos los territorios. Hay territorios universitarios que por historia, trayectoria y demás tienen más desarrollada la circulación de ciencias humanas y sociales con los estándares y la calidad que se requiere. Rosario, Buenos Aires, los grandes centros históricos. Quizás no seamos nosotros los que tenemos más desarrollado eso, aunque nuestras revistas han ingresado a los estándares como la de la nuestra, la de la Facultad de Humanidades, la del programa de Antropología y demás. Entonces, bueno, eso creo que son dos grandes cuestiones que tienen que estar para contextualizar este debate. Ver lo que ya se estudió y analizó en la propia Argentina y ver allí qué hay, pensarlo en clave de política sobre las condiciones de producción y cómo podemos incidir para modificar esas condiciones de producción, y después sí, la cuestión más operativa, si quieren, o más vinculada con lo local y demás, que tiene que ver con, que también lo analizó PISAC, que es esto que ustedes bien que señalaba Sergio, sobre lo dificultoso de escribir y de hacer circular, como decías vos, Lili. Sergio decía, para los artistas es difícil, bueno, es difícil porque tienen que adaptar lo que hacen a las reglas de juego de otras disciplinas. Ahí hay como, vuelvo a lo mismo que señalaba antes, ¿no? Y en eso sí, la necesidad también de ir trabajando a nivel local, que se fue trabajando. El Departamento de Bibliotecología y la Secretaría de Investigación trabajaron en talleres sobre cómo producir artículos científicos. El profesor Jacquet fue uno de los grandes que también aportó mucho en esto, de cómo pensar. Es cierto que hay que trabajar muchísimo, porque además muchos de los docentes que tiene la Universidad Nacional de Misiones en particular, el otro día mirábamos las estadísticas, son docentes jóvenes que se están iniciando también en el oficio de ser docente, y que de golpe, para ser docente tenés que ser investigador, porque el sistema nacional dice que es obligatorio hacer las dos cosas. No te permite elegir si querés ser el mejor investigador y dedicarte a eso, o si querés ser el mejor docente y nutrir a ambos. El sistema nacional nos termina obligando, imponiendo condiciones laborales y de producción de docencia y de investigación y de extensión muy particulares. Y creo que esto de la producción se vincula con esas condiciones. Entonces, creo que hay grandes problemas que contextualizan este debate, y que hay problemas también operativos o más micro, si quieren, que tiene que ver con aprender a escribir, conocer dónde podemos publicar, darnos el tiempo necesario y suficiente en términos de condiciones más gremiales y laborales para poder generar ese proceso de producción, porque investigamos, Rosana Huber lo decía una vez que vino, ¿no? Ella hablaba, acuérdense que Rosana Huber también estuvo discutiendo esto en el CONICET y demás, y decía que cuando uno se presenta a un concurso, el tiempo del trabajo de campo de sociales no entra en ningún lado. Hacer la entrevista, ir a la encuesta, que además, mientras corregiste la tesis, mientras nosotros, que decía Lili, ¿no? Nada de eso está validado. El proceso del que hablaban no está validado en las condiciones de la investigación ni de la producción. Rosana Huber también tiene, y lo planteó una vez que vino a la facultad, interesantes avances como representante nacional frente a los organismos pertinentes sobre cómo mejorar esas reglas para que lo social, la producción en ciencias sociales y humanas se valide desde estándares particulares de nuestras disciplinas. Ella es de las que decía que la publicación de los formularios del trabajo de campo, de la desgrabación de entrevistas y demás, tenían que tener un valor que hoy aparece omitido. No aparece en ningún lado, es el resultado final, que ya es el artículo, pero todo lo demás. Entonces, generalmente dice, inclusive a veces, si tenemos que reducimos el trabajo de campo para hacer el artículo, pero van de la mano. Si pudiéramos ir logrando que en ese proceso de importancia de no se valide solo el artículo final, como decía Lili, estaríamos mucho mejor. Yo vuelvo a subrayar que para mí lo más importante es pensarlo en clave de volver de esta discusión histórica, que es cómo se ve
y cómo nos presentamos los de las ciencias humanas y sociales en el escenario científico, y cómo peleamos las condiciones particulares de, no solo de producción, sino de convalidación de nuestras disciplinas. Mientras no podamos hacer eso, todo lo demás que hagamos va a estar siempre, o va a ser, entiendo yo, es una hipótesis, limitado en términos de lo que podamos hacer, Si ustedes le cruzan a eso la variable de género, que en las humanas y en las sociales, la mayoría de las profesiones son feminizadas, crucen las tareas de cuidado, la maternidad y demás, que atrasan las posibilidades concretas de las carreras profesionales bajo estas condiciones de producción, y bueno, y ahí tenemos otro análisis, ¿no? Bueno, eso, en principio. Bueno, yo creo que genial lo que has dicho, porque esa era nuestra intención, por eso queríamos las autoridades acá, porque sabemos que el problema tiene su fuerte componente político. Y nosotros, los investigadores, por más que lleguemos a conclusiones óptimas y por más que hagamos todo el esfuerzo y presentemos un super proyecto, ¿no es cierto?, de nuevos indicadores, de nuevas formas de medir, etcétera, no va a valer absolutamente nada si es que no hay un empuje desde las autoridades. Nosotros estamos al tanto de todo lo que está pasando en Nación con estos análisis, porque de hecho lo seguimos y lo leemos, tenemos todo lo que se ha dicho, todo lo que han impreso, tenemos todo lo que trajo Piovani, es decir, estamos al tanto de eso. También sabemos que se está trabajando en el CONICET, por ejemplo, toda la parte de revistas de ciencias sociales y humanidades, y hay incluso mediciones sobre en cuáles conviene, según el caso, publicar y todas esas cosas. Eso ya está. Ahora, si nosotros queremos realmente avanzar en esto, y bueno, no tenemos que sacar el pie del acelerador, tenemos que seguir dándole, y nuestra idea final, digamos, es presentar dentro de este proyecto un plan de desarrollo de un observatorio permanente que sirva bueno. para que las ciencias sociales y humanas, ¿no es cierto?, en investigación tengan realmente peso y tengan gente que esté detrás siguiéndole al que todavía no sabe cómo redactar, cómo empezar, cómo valorar su trabajo. Es decir, que haya gente detrás que esté apoyando esa tarea de despegue, digamos, de los investigadores, como para que en un momento dado, bueno, podamos sentirnos conformes con los resultados que tenemos y que figuremos en todos los índices y que estemos en todas partes. Bueno. Sí, sobre todo porque lo importante es que circule lo que producimos es que se lea y se use, ¿no? El valor que tiene lo que producimos es que tiene que ver con nuestra vida, con la interpelación de la vida, de los proyectos colectivos, del Estado, de lo público, de un montón de temas sociales y demás, de la escuela, y bueno, y si no circula y no se lee, terminamos consumiendo miradas externas, que es el histórico problema argentino desde donde analizamos nuestra propia realidad, ¿no? Y eso es también un temón. Totalmente. Y en las cátedras también, ¿no? La importancia de que circulen las cátedras, eso no se dijo hasta ahora, pero ni siquiera los papers suelen circular como artículos de consulta en las propias cátedras nuestras, ¿no? También dentro de nuestra propia circulación interna, lo que producimos aún en estos estándares iniciales, en estas piezas iniciales, que después pueden transformarse en artículos y demás, que no se están transformando necesariamente, no circulan todavía. Sí. ¿Puedo señalar algo? Sí. No, yo pensaba que, pero es una idea mía, no me estoy metiendo en tu proyecto, pero quizás sería más Eso es lo que queremos, que se metan. sería más fructífero quizás para ustedes, y considerando que Humanidades tiene mucha personal formado académicamente, en lugar de pensar en un observatorio, pensar en un laboratorio de ciencias sociales que apunte por un lado a una lectura e interpretación de las producciones y de las investigaciones, y a su vez pueda experimentar, no digo experimentar encerrando gente así,
Si no, Aclará por las dudas que esto está grabando, ¿eh? sí, por eso. No vamos a encerrar gente ni nada por el estilo, sino plantear a partir de un laboratorio, ingresar a las redes de laboratorios y plantear un laboratorio de ciencias sociales y ciencias humanas en las que ahí podés plantear nuevos criterios de evaluación, nuevos géneros textuales, nuevas políticas, como señalaba Gisela. Me parece que es mi opinión. Sería más amplio para ustedes y como finalización del proyecto le daría otra entidad. Y a su vez tenés también toda esta parte interpretativa que puede funcionar como un observatorio dentro del laboratorio. No sé si le... Sí, no. Para nosotros todos los aportes son buenos porque después nosotros nos pasamos horas analizando como buenos humanistas y de sociales tenemos horas después pensando en lo que nos dicen. Froilán, te escuchamos. Sí, bueno, un poco siguiendo la línea que me parece que planteaban Gisela y Sergio, creo que el comentario que hacía Luis de ese intercambio con los docentes e investigadores en el focus group anterior, da cuenta de varias cuestiones que aparecen históricamente, hace mucho tiempo que yo las escucho, ya desde que era auxiliar de investigación, cuando me empecé a formar en los equipos de investigación allá a principios del siglo, escuchaba esas tensiones, ¿no? Y ahí uno puede reconocer básicamente dos tensiones. Una es la tensión que hay en el sistema científico entre las ciencias naturales y las ciencias exactas como modelo de estandarización, tanto de la evaluación como de los sistemas de publicación, porque hay dos dimensiones ahí importantes, con nuestras producciones en ciencias sociales y humanidades que tienen otra lógica de trabajo, otra dinámica de producción, por eso las condiciones de producción son tan importantes de atender. Y por otro lado, otra tensión que me parece que nosotros no podemos soslayar desde la UNAM, y en particular desde Humanidades, también desde Artes, que es la tensión entre los grandes centros de producción del conocimiento y nuestra posición periférica, digamos, de producción de conocimiento. Que eso hay que también atenderla, porque cualquier política que desarrollemos en base a la producción científica y a la divulgación de nuestras producciones va a tener que considerar las articulaciones regionales. Sergio daba el ejemplo hoy de Artes, me parece muy, muy interesante ese ejemplo, porque es una articulación regional que excede lo metropolitano, ¿no? Y en Humanidades también tenemos ese tipo de articulaciones. Hay redes, por ejemplo, de proyectos de comunicación social que articulan con Brasil, con Paraguay, hay redes de otros campos que articulan con las universidades del Norte Grande, por ejemplo. Digo, ahí también hay una tensión que hay que considerar, ¿no? Esa tensión entre el centro y la periferia. Cómo se produce, cómo circula la producción de conocimiento en áreas donde la posibilidad de publicar tanto a nivel de revistas científicas como a nivel de editoriales es mucho más amplia, mucho más dinámica que la nuestra, digamos, ¿no? Incluso no ni siquiera de publicar en revistas o en editoriales, sino de ir a congresos, que es nuestro gran mecanismo de divulgación de los procesos de investigación. Si uno toma, ustedes bien lo saben, porque analizaron los indicadores, si uno toma los indicadores de la producción de humanidades, más del 50%, casi el 60% de las producciones, de los proyectos, son comunicaciones en congresos, ¿no? Y esa dinámica de comunicación en congreso está atravesada por la posibilidad de participar en determinadas jornadas, algunas más relevantes que otras, ¿no? Me parece que eso también hay que considerarlo en cualquier tipo de desarrollo de políticas, de producción científica y de circulación de conocimientos en el campo de las ciencias sociales. Y ahí yo le agregaría otro elemento que hay que considerar, que está latiendo constantemente y lo vemos desde la gestión, que es la tensión entre el CONICET y las universidades públicas. Porque ahí se produce algo muy paradójico. La mayoría de la investigación científica en la Argentina pasa por las universidades. En cualquier campo, no solo en sociales aún más, pero también en las ciencias duras, digamos.
Sin embargo, el modelo de estandarización de la evaluación de las producciones científicas lo impone el CONICET, que es un mecanismo centralizado, ¿no? Es decir, ahí hay una tensión constante. Fíjense que el modelo de indicadores es un modelo prácticamente replicado del modelo del CONICET, ¿no? Y de hecho, por eso a mí me causa un poco de contradicción cuando se habla del CIGEVA, porque el CIGEVA es el modelo del CONICET. Y sin embargo, queremos ir hacia el CIGEVA, ¿no? Como si fuera esa gran panacea de la estandarización de nuestras producciones, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay varias tensiones que aparecen constantemente y que tienen que estar consideradas. Algunas son históricas, la tensión entre ciencias sociales y ciencias duras en términos de producción y de circulación es histórica. Se impone un modelo de indexación para las revistas contra el que hay que luchar constantemente. Nosotros logramos, por ejemplo, que nuestra revista sea indexada en varios lugares y allí la tensión es constante porque nos piden parámetros muy vinculados con la producción de exactas, digamos, que hay que justificar por qué no se trabaja de ese modo, y me parece que en ese sentido podemos articular políticas editoriales muy puntuales nuestras, de producción y de publicación de las producciones de los proyectos muy particulares, pero hay otras que se tienen que dar en marcos generales, como los que mencionaba Gisela hoy, digamos, ¿no? Es decir, que hay cuestiones que pueden planificarse de manera muy buena, digamos, pero que si no se dan en un marco de discusión política más amplio, va a ser complicado avanzar, porque se va a seguir imponiendo el modelo de estandarización, de impacto y evaluación que tienen los sistemas científicos, que además son globales. Ese es el otro problema, ¿no? Nosotros acá hay otro tema, que la estandarización de la ciencia no es un fenómeno nuestro, sino que es un fenómeno global. Hay que ver cómo resolvemos eso en términos también de tensión entre lo local y lo global, ¿no? Ahí me parece que eso es importante de atender, y generando redes, generando, digamos, operaciones más micropolíticas nuestras, como las que mencionan ustedes, o que mencionaron todos ustedes hoy, no voy a repetir, o sea, determinados espacios donde se discuta sobre la producción de la escritura en ciencias sociales y humanas, no solo de la escritura, otros mecanismos de divulgación, ¿no? Como mencionaba Sergio hoy, que en artes están muy aceitados, pero por ahí en humanidades y ciencias sociales hay que lograr que se instalen más, por ejemplo, todo lo audiovisual. Me parece fundamental trabajar también en lo audiovisual. Y sobre todo ver cómo articulamos para mí hay tres cosas básicas. Primero, pensar políticas de circulación de nuestras producciones en el propio campo de las ciencias sociales y humanas, es decir, endogámicas. Cómo nos leen y cómo nos leemos e instalados en un sistema científico nacional. Eso por un lado. Por otro lado, cómo divulgamos esos conocimientos en relación con la comunidad en general. Eso me parece que también es algo que tenemos que pensar. Cómo divulgamos esos conocimientos para que lleguen a un público no especializado. Y por otro lado, el tercer punto para mí es como, sobre todo, y el que cambia toda la ecuación, es cómo articulamos con políticas públicas estatales. Es decir, ahí, porque si producimos conocimientos, pero no logramos que esos conocimientos se articulen con políticas públicas del Estado en sus diferentes niveles, es complicado que esos conocimientos, por más que nos leamos y tengamos el mejor impacto posible, y es complicado que esos conocimientos sean definitivamente reconocidos, que es lo que le pasa a la ciencia exacta. Es decir, la ciencia exacta produce, como decía Sergio, en campos especializados un conocimiento muy específico, que piensan lectores profesionales especializados, pero después ese conocimiento impacta en la vida social, digamos, ¿no? Entonces, ahí nosotros también tenemos que dar esa discusión, de qué manera nuestras producciones tienen un impacto, no es una palabra muy feliz, pero bueno,
una real representación en el campo de la vida pública, digamos, ¿no? Me parece que ahí es fundamental, y eso a veces nos cuesta mucho. A veces nos cuesta mucho políticamente articular nuestras producciones y nuestros proyectos con el campo de las políticas públicas, ¿no? En general. Yo ahí, bueno, después ya hay cosas puntuales que fui anotando que les puedo comentar después, por ejemplo, el viejo reclamo de la publicación de los informes y de las tesis de grado y de posgrado, que ya es histórico. Empezamos a trabajar el año pasado con la editorial universitaria, no pudimos avanzar todavía en algunas colecciones para ver cómo los proyectos pueden publicar sus producciones en la editorial. Y después, bueno, también están los repositorios, bueno, Lili, no te voy a hablar de repositorios, que fuiste pionera en eso, pero creo que en esa humanidades dio, digamos, un verdadero paso adelante, porque planteó, cuando nadie lo planteaba en la universidad, la necesidad de que las producciones de investigación sean públicas, sean de acceso abierto y estén en un repositorio. Debate duro, pero creo que ahora ese reconocimiento llega y la UNAM, en base al trabajo de humanidades, fíjense que configura ese repositorio. Entonces, hay como varios avances sobre lo que hay que trabajar, y después, bueno, discutir sobre todo, yo creo que hay que discutir, que es algo que nos debemos un poco, discutir ese modelo de indicadores que tenemos en la universidad para que realmente nos incluya en todas las dimensiones que mencionábamos hoy, ¿no? El proceso de trabajo de investigación en ciencias sociales que esté, y en humanidades y en artes, que esté ahí realmente representado en esos indicadores. Sí, totalmente de acuerdo. Eso es lo que nosotros estuvimos viendo justamente en el proyecto, ¿no es cierto? Esas necesidades que vos planteaste ahora, en esos 3 ejes justamente, es lo que nosotros venimos viendo cada vez más y que estamos muy preocupados por ver cómo logramos alguna estructura que empiece a trabajar fuertemente sobre esa cuestión. Porque nosotros sabemos que como investigadores termina nuestra investigación y terminó ahí, pero esta es una cuestión que no puede terminar, que debe seguir, pero ya dentro de una estructura formal, digamos, de la política universitaria, y bueno, eso ya queda fuera de nuestras posibilidades como investigadores. Claro. Damos el puntal ahí, pero después tiene que haber voluntad política, tiene que haber gente que realmente se ocupe de eso, tiene que una serie de condiciones. Con respecto a lo que mencionabas, por ejemplo, del CONICET, de esa discusión que se da en ciencias sociales en el CONICET, la otra vez hablaba con varios investigadores del CONICET y otros que aspiran a ser investigadores, ahora que se está abriendo la convocatoria en varios frentes, y el CONICET, hasta en ciencias sociales, fíjense, tiene muy instalada esa idea del impacto de las publicaciones, ¿no? Entonces, es más importante tener un paper en una publicación IQ1, pongámosle, o de impacto 1, que publicar un libro de una investigación con un desarrollo muy sostenido en el tiempo, ¿no? Entonces, esas son grandes paradojas, porque estamos siguiendo otra vez el modelo estandarizado por la ciencia global y más que global, por la ciencia dura. Entonces, y lo paradójico es que no tenemos esa revista disponible en Argentina. Es decir, ni siquiera a nivel regional. Sí. Entonces es muy difícil que un investigador acceda a ese circuito. Claro, ahora con esta cuestión del acceso abierto, digamos, hay muchas posibilidades de que el investigador realmente se posicione más allá de si publica o no en revista, pero es toda una estructura que hay que ir hilvanando. Es decir, tenemos los investigadores todos nuestro ORCID,
tenemos todos en nuestro perfil en Google Académico, tenemos todo, nuestras producciones en repositorios, aquellas que no fueron publicadas. Otra cuestión es los congresos todo me parece genial, ir a los congresos porque es el primer paso, digamos, para presentar nuestro trabajo y para demostrar que estamos trabajando en serio. Pero no puede quedar ahí. Si eso se publica en actas de congreso y quedó ahí, tampoco no llega a ningún lado. ¿Quién va a leer 50 trabajos de un acta de congreso? Discúlpenme. En cambio, si cada investigador se ocupa de él mismo o su equipo de investigación, colocar esos trabajos en los lugares donde realmente la gente recurre a buscar, ahí cambia totalmente, ahí empieza, ¿no es cierto?, a tener realmente visibilidad el trabajo del investigador, pero eso también hay que ir haciéndolo, digamos, una concientización entre los investigadores de que esto tiene que pasar, Claro. de que nosotros tenemos que superar la barrera de, bueno, presenté en el Congreso y se terminó. No. Claro, ahí Es el primer paso. lo que yo veo ahí es digamos, una tensión entre, me parece, estoy de acuerdo con vos en el tema de la visibilidad, digamos, los mecanismos para visibilizar el trabajo ahora son múltiples. No hay una sola vía, hay una multiplicidad de herramientas a disposición para visibilizar el trabajo, ¿no?, de la investigación. Pero por otro lado, ¿qué tenemos? Los criterios de evaluación de la carrera de investigador. Y en los criterios de evaluación de la carrera de investigador siguen dejando de lado esas herramientas, o sea, valoran más cuestiones muy específicas de publicación en revistas de alto impacto que esas otras herramientas. Entonces, también hay que ahí pensar estratégicamente cómo discutimos o abrimos esos criterios de evaluación de tal manera de que el reconocimiento, obviamente no va a ser el mismo, pero tenga una consideración. Me parece que eso hay que tenerlo en cuenta, porque si no después los investigadores tampoco van a poder avanzar en la carrera de investigador porque los criterios de evaluación son otros. Así es, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, les cuento que otra vez nos están por cortar y les quería preguntarle, ¿les parece que quedemos con esto por ahora y en todo caso volvemos a hacer otra reunión o quieren seguir, les quedaron muchas cuestiones que compartir y quieren volver a conectarse? Yo les propongo que si... perdón. Quería señalar una cosa en relación con lo que dijo Froilán, por ejemplo, y también voy a relacionar con lo que dijo Gisela. Es muy difícil cambiar las políticas públicas más generales si la misma universidad no quiere cambiar sus políticas internas. Eso va de movida. Nosotros tenemos que repensar cómo trabajamos en todo el ámbito de la universidad, porque de arriba vemos que la batalla la vamos a perder siempre, de afuera, por un lado. Por otro lado, también hay una cuestión que yo llamo esquizofrénica, y es que, por ejemplo, que nos ha ocurrido ahora hace poco en artes, pero que se manifiesta en todos lados, mientras todos propugnamos por una universidad en la que el conocimiento esté abierto a todos, es decir, de código abierto, sacamos unas resoluciones sobre derechos autorales y copyright. Creo que hay zonas sensibles de la ciencia que sí merecen un celo mayor, pero hay otras zonas en las que, ¿por qué no compartir gratuitamente, que es lo que queremos? Porque nosotros vivimos de un dinero del Estado, digamos, todos los argentinos financian nuestro trabajo y nuestras investigaciones. Entonces eso debería estar a disposición de todos. La famosa... Sí, el acceso abierto. Nosotros somos fanáticos del acceso abierto. Bueno, todo nuestro equipo. Hacia rectorado tuvimos problemas precisamente porque el único laboratorio que tenemos es de código abierto. Y entonces está, no, pero mirá que hay derechos de autor, que está el copyright. Yo creo que hay secretos que se deberían guardar, obviamente, no sé, el Balseiro, el INVAB o ese tipo de instituciones no tienen los mismos criterios que arte y diseño. No deberían entrar con los mismos criterios, como bien decía Froilán. Entonces,
también la universidad tiene que plantear eso. Cuando sacó la resolución en ese momento parecía bien, pero de pronto te das cuenta de que nosotros tenemos que ir hacia, en realidad, a abrir más el juego, especialmente las ciencias sociales y las humanidades, y bueno, y todo. Nosotros somos una variante de las sociales, pero nos creemos que somos otra Sergio, cosa, los de arte y diseño. una cosa, la universidad no es una entelequia, la universidad está hecha por sujetos, por disputas políticas, por Sí, sí, intereses, y varias de las cosas que señalamos acá están atravesadas, aunque no manifiestas, en el campo de la lucha política, de las decisiones de política institucional en nuestra universidad y en todas. Coincido con vos, pero me parece que ahí otra vez, como lo que nosotros podemos, en el buen sentido, controlar no por el control, sino porque es nuestro campo de posibilidad de incidencia. Hay cosas más generales que, salvo que hagamos un lobby con los gremios y demás, no vamos a cambiar por ahora. Deberíamos pensar a los problemas que identificamos y a las acciones que postulamos, como decía Lili, desde los investigadores, cómo las transformamos en acciones de política institucional que vayan más allá de las agrupaciones político-partidarias. no, Nosotros, obviamente las respuestas las tienen que ser humanas y globales. sociales y las artes tienen mucho en común con estos problemas, sin embargo, Claro. estamos muy ensimismados cada uno en su compartimento estanco. Yo, dentro de humanidades, y lo digo siempre, los de trabajo social estamos todos metidos en trabajo social, los de letras, haciendo lo nuestro. Por ahí es responsabilidad de las autoridades buscar los espacios para pensarnos un poco más allá. Tampoco es fácil, porque hay una cultura de los compartimentos estancos que cuesta a veces salirse de eso, pero no es imposible, obviamente. La política del arte es lo posible. Bueno, gracias Gisela. Les quiero decir que si quieren nos volvemos a reconectar. Quedaron muchas cosas en el tintero, podemos seguir. ¿Volvemos a reconectarnos? ¿O a ustedes les parece que quedamos acá y pensamos algo más para más adelante? Sí, yo les iba a proponer eso, que ustedes un poco en función de lo que van registrando de lo de hoy, y los que nos quedó a nosotros, si quieren lo pasamos en limpio, nos vamos haciendo otros interrogantes y nos volvemos a encontrar quizá para nutrir más todavía esto. Nos pueden enviar además las preguntas antes, entonces nosotros podemos repensarlo, volver a ampliar, si hay que hacer consultas a otros lo hacemos, y volvemos en algún espacio como para profundizar todo esto, Lili. Está muy interesante, uno se lleva cosas también, ¿no? No es solo... Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo que hayan colaborado con nosotros en esto, y bueno, y que sigamos colaborando y para el bien de todos nosotros, de todos los de humanidades y ciencias sociales, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación y espero haber sido útil en esta reunión. Gracias, gracias. Gracias. Nos vemos. Y saludos a todos, gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao. Un gusto. La próxima vamos a hacer más, vamos a estar más precisos en lo que queremos. Lili, antes que se corte, podemos trabajar con la Webex de investigación y posgrado la próxima, si querés, para que no se corte. Para evitar esto. Perfecto. ¿Sabés lo que debe haber pasado, Froilán?